El Lexus NX 300h es un coche especial. ¿Por qué? Porque se trata del único SUV de marca premium que cuenta con un motor híbrido autorrecargable, de ahí que tenga la etiqueta Eco. Sus alternativas en Audi, BMW y Mercedes son todas enchufables. Comparte plataforma con el Toyota RAV4 y hoy vamos a ver todos sus detalles. Desde el punto de vista estético tampoco nos vamos a meter en mucha profundidad con lo que ofrece este Lexus NX 300h porque viene siendo en esencia el mismo coche desde que debutase en 2015. Alguna novedad ha traído, pero nada que sea esencial. Sí que tenemos algunos elementos específicos derivados de los nuevos acabados que se estrenan en 2021, que se llaman Premium y Premium Plus. El Premium es precisamente el que tenemos aquí delante. Incorpora, por ejemplo, el paragolpes F-Sport que le da a su frontal un toque un poquito más deportivo. Si nos vamos hacia su lateral, nos encontramos con unas llantas de 18 pulgadas en acabado bitono y unas carcasas de los espejos retrovisores que vienen en color negro. También son de serie los cristales tintados, las barras del techo y aquí un poquito más abajo esta inscripción Hybrid que denota el tipo de motor que impulsa el vehículo. La parte trasera de este NX 300h tampoco presenta grandes novedades, se mantienen por tanto los rasgos que siempre le han definido. Véanse los faros alargados, el spoiler sobre el techo para aportar ese toquecito extra de deportividad o unas molduras cromadas en la parte más baja que le dan un poquito más de elegancia. Sí que merece la pena comentar el maletero, más que por él, por este sistema de apertura y cierre eléctrico que viene de serie, de la mano del acabado Premium. En cuanto a su capacidad, son 555 litros, que es una cifra un pelín inferior a la que ofrece el Toyota RAV4, 580. Bien, ya en el interior del Lexus NX 300h hay que reconocer que es un vehículo al que se le nota el paso de los años. Eso no quiere decir que no esté repleto de buenos materiales acabados. Por ejemplo, tenemos el tacto blando de esta parte, un volante de cuero que tiene un tacto muy suave, de hecho incluso parece que se resbalan las manos, aunque luego en marcha no es así, o unos asientos que traen una tapicería de cuero que es específica de este acabado. Sin embargo, luego vemos otros detalles como un cuadro de mandos que no es totalmente digital, tan solo hay una pantallita en el medio, o en la parte derecha una consola central repleta de mandos físicos. Es algo que ya no se lleva. Respecto al sistema multimedia, se muestra en una pantalla de 10,3 pulgadas, es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, pero su manejo es bastante mejorable porque se realiza a través de este panel táctil que tiene un exceso de sensibilidad y en el momento de que tenemos que seleccionar algo que hay que pulsar, es muy fácil que el sistema lea que hemos movido el dedo y seleccionemos la opción de al lado de la que realmente queremos seleccionar. También me han llamado la atención algunos detalles en forma de huecos portaobjetos, que tenemos aquí, por ejemplo, incluye 2 tomas de USB para cargar móviles o lo que sea, o este, que no es tanto el hueco portaobjetos como tal, sino porque incluye un espejo. Es algo que parece una nimiedad, pero a mí, por ejemplo, me ha servido para... Bueno, os cuento una anécdota personal mía. Tengo unos ojos que por la razón que sea parece que atraen las pestañas y en el momento que se me ha metido alguna conduciendo me he parado y enseguida me la he podido quitar. Se pueden ocurrir 1000 utilidades como estas, pero el caso es que no deja de ser algo curioso que hay que alabar. La amplitud que se le presupone a la parte delantera del NX 300h también se traslada a la parte trasera. Eso sí, como sucede con todos los coches de este segmento, es un vehículo que yo creo que es más apto para que viajen 4 adultos más que 5. La plaza central tiene cierta amplitud, pero para completar muchos kilómetros puede llegar a ser incómoda. Tiene algunos detalles también que llaman la atención, como por ejemplo estas salidas independientes del aire acondicionado, aunque no se puede controlar la temperatura que sale de él, como si sucede en otros rivales, o también la banqueta trasera que permite distintos grados de inclinación. Se tiene que tocar, eso sí, la parte izquierda y central por un lado y la derecha por otro, por tanto es una distribución 60-40. Bien, ya al volante del Lexus NX 300h lo primero que vamos a hacer es, como hacemos siempre, hablar de su motor. Está compuesto por una parte térmica, que es un 2,5 litros de gasolina con 155 caballos, y una eléctrica que aporta 143. No obstante, la potencia total no es la suma de ambas. En el momento más álgido tenemos 197 caballos de potencia. Esta versión es la versión de tracción delantera. Existe también una variante de tracción total que añade un segundo motor eléctrico en el eje trasero. La potencia, no obstante, no varía. Como tampoco cambia la transmisión, es un variador continuo, un CVT, que es la que precisamente demanda una conducción bastante anticipativa para sacarlo mejor en términos de consumo.
Hemos hecho una prueba bastante extensa, hemos tenido el coche durante una semana y durante los aproximadamente 550 kilómetros que hemos conducido hemos obtenido una media de 6,8 litros. El homologado son 7,4, pero hay que tener en cuenta que debido precisamente al sistema híbrido que tiene y a la transmisión, puede cambiar bastante la cifra si lo forzamos. Hubo un momento de la semana en el que decidí tener un ritmo un poco más alegre y el gasto se disparó por encima de los 8 litros. Teniendo, como decía, una conducción anticipativa, es decir, dejando suficiente distancia para poder recuperar con el sistema de energía levantando el pie del acelerador, acelerando también de una manera muy progresiva, es como se logran las mejores cifras en cuanto a consumo. Se trata además de una conducción muy similar, por no decir idéntica, a la que demandan los coches eléctricos hoy en día. Respecto a la suspensión, Lexus ha optado por incorporar un reglaje muy orientado hacia el confort. Eso permite que a la hora de hacer viajes largos o al circular por poblado se note una gran comodidad dentro del coche, pero cuando hay que afrontar carreteras con curvas haya más inercias de las debidas. Uno de los puntos que no me ha acabado de convencer de este NX300H es su dirección, y es que tiene dos partes bien diferenciadas. La primera, en el inicio del giro, parece que incluso tiene una zona muerta, no es muy sensible, y sin embargo cuando pasamos un cuarto de giro de volante se vuelve bastante más firme. Eso tendría cierta lógica si lo que trata es de endurecerse a medida que subimos de velocidad. Pero, por ejemplo, cuando estamos haciendo una maniobra de aparcamiento, ese extra de resistencia a partir del cuarto de giro del volante sigue ahí, lo que deriva en una falta de confort que se podría haber evitado. El Lexus NX300H ofrece tres modos de conducción diferentes, son el Eco, el Normal y el Sport, y se seleccionan con un mando que hay en la consola central. No obstante, no tienen una influencia decisiva en el comportamiento del vehículo. A mí me parece que las reacciones son exactamente iguales en los tres. Sí que cambia la apariencia del cuadro de mandos en cada uno de ellos. De hecho, en el modo Sport, en el reloj de la izquierda, aparece un contador de revoluciones como puede haber en cualquier otro vehículo. Y digo esto porque, si veis, tenemos unas levas situadas tras el volante que simulan lo que sería un cambio de marchas automáticos o convertidor de par o doble embrague. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que se genera una sensación bastante rara al utilizarlo porque no concuerda cuando tocamos el cambio de marcha con el movimiento de la aguja de este reloj y el sonido del motor. Una de las cosas que debería mejorar el Lexus NX de nueva generación es el tacto del freno. En el caso de esta unidad se trata de un tacto típico de un coche híbrido, es decir, la primera parte del recorrido del pedal se nota extraña porque es cuando entra en juego el sistema de regeneración de energía y eso deriva en una sensibilidad que no es la adecuada. Por ejemplo, si vamos a detenernos ante un semáforo o algo así, que es decir, una frenada que no sea especialmente contundente, sobre todo las primeras veces que pisemos el freno, vamos a equivocarnos por exceso o por defecto. Sin embargo, cuando se pisa con mayor contundencia, vemos que el freno del NX300H es capaz de detener el vehículo en pocos metros. El Lexus NX300H tiene un precio de salida en España de 41.900 euros, 47.000 en el caso del acabado que os hemos presentado hoy. Dicho esto, ¿cuál es el cliente que debe apostar por él? Se trata de uno que quiere un SUV grande, este mide 4,64 metros, cómodo para viajar y que tenga un motor híbrido sin caer en el engorro que puede suponer el tener que enchufarlo. Eso sí, tiene que aceptar que es un coche que ya tiene unos años y por tanto no valorar tanto como hacen otros que su apartado digital o tecnológico, como queramos llamarlo, sea de última generación. En ese caso hay que irse a las marcas generalistas.